Hola, bienvenido, bienvenida a este nuevo estudio de la lección de Escuela Sabática. Para esta semana estudiamos la lección número 9 y lleva como título La misión en favor de los poderosos. Quédate conmigo porque ya casi iniciamos. Ya estamos de vuelta. Vamos a iniciar con una oración. Padre de amor, te damos muchas gracias por darnos la oportunidad de estudiar tu palabra por medio de la lección de Escuela Sabática. Señor, rogamos tu Santo Espíritu para que sea quien nos ilumine en este estudio. En Jesús, amén. Vamos a repasar el texto a memorizar. Lo encontramos en Mateo capítulo 16 y versículo 26. Dice así la palabra del Señor. Allí lo tiene en su pantalla. ¿Qué aprovecha el hombre si gana el mundo entero y pierde su vida? ¿Qué puede dar el hombre a cambio de su vida? Son dos preguntas que encontramos en este versículo haciendo referencia a el valor de nuestra vida en la eternidad con respecto a lo que podemos cambiar en este mundo temporal. Podemos perder nosotros la vida en la eternidad por algo aquí en la tierra temporal. De allí vienen estas dos preguntas de Mateo capítulo 16 y versículo 26. Y vamos durante el estudio de esta semana a interiorizar y reflexionar sobre estas dos preguntas para encontrar la respuesta en la palabra del Señor también. Hace mucho tiempo se escribió la Biblia y allí pues encontramos principalmente la revelación de Jesucristo, pero también nuestra naturaleza humana es revelada allí. Básicamente, amigos, hermanos, todos somos iguales ante los ojos de Dios. Dios no hace acepción de persona, todos somos pecadores que necesitamos de la gracia divina. Así también pobres, débiles, así también hombres poderosos, ricos, que han prosperado en la tierra por medio de sus negocios, sus emprendimientos. Han sido también hombres, mujeres que han prosperado y hoy gozan de riqueza, de poder, de decisión dentro de nuestra sociedad. Son personas que también tienen fama, son reconocidos y Dios tiene también interés por estas personas para salvarles, para el conocimiento de Jesucristo, siendo que sus posesiones pueden llegar a ser también de bendición para la iglesia, para otras personas, pero también el reconocimiento de Dios como el que otorga todos esos bienes a las personas, siendo que Dios es el dueño de toda la tierra. Las escrituras también nos ofrecen algunos ejemplos de personajes bíblicos que tuvieron posesiones importantes durante pues su vida próspera, momentos en los cuales recibieron riquezas, ganado, dinero, tuvieron control sobre tierras y fueron personas que llevaron bendición también a otros. Podemos hablar de Abraham, el padre de la fe. Él prosperó en la tierra en la cual el Señor le dijo que avanzara. Por fe llegó allí, también prosperó y su descendencia, Isaac, también tuvo gran prosperidad. Otro hombre que encontramos en la palabra del Señor es Job. Job fue un hombre próspero, a pesar de que en un momento perdió gran cantidad de sus propiedades, su riqueza. Fue próspero y después de recuperar todo lo que había perdido, llegó a ser también un hombre muy próspero. Salomón, hombre sabio, estaba pues rodeado de riquezas que, bueno, eso le hizo también mucho reflexionar acerca del valor de las cosas reales y allí encontramos escritura como en Eclesiastés, consejos importantes, proverbios acerca de las riquezas. Así que esta semana vamos a estudiar la misión en favor de este grupo de personas que han sido prósperas y que Dios también desea alcanzarlas para la salvación. La iglesia adventista está también llamada a no solo ayudar a los necesitados, estar presente en las necesidades de los pobres, de los más débiles, también en alcanzar las personas que han sido bendecidas grandemente por su trabajo, por su dedicación y pues también son personas que Dios desea como parte del reino. Como adventistas del séptimo día creemos en lo que
llamamos expiación ilimitada. Quiere decir que la salvación está al alcance de todo ser humano. No creemos que la muerte de Cristo y su valor como tal reside solamente en un grupo de personas llamados así los predestinados, sino que Dios desea que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad, que es Cristo. Esto según Primera Timoteo capítulo 2 y versículo 4, también Primera de Juan capítulo 2 y versículo 2 nos dice, y es la propiciación por nuestros pecados, los suyos y los míos, pero no solamente por los suyos y los míos, sino también por los de todo el mundo. Por eso todos fuimos elegidos en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Dios. Eso lo encontramos en Efesios capítulo 1 y versículo 4. Ahora depende de si usted lo elige, depende de si usted desea el conocimiento de Jesucristo, depende si usted desea la salvación. De eso depende que esa salvación sea efectiva, porque Cristo murió por los pecados de todo el mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es un precioso mensaje en el Evangelio según San Juan. Así, mis queridos, podemos tener la seguridad de que todas las personas pueden llegar a alcanzar la salvación por medio de Jesucristo, ya que es un don gratuito, es un don del cielo, es el don del cielo, el Señor Jesús, y podemos alcanzarlo por medio de creer en que es el Hijo de Dios enviado para rescate suyo y mío. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. En Daniel capítulo 4 encontramos la historia del hombre más poderoso de la tierra en ese entonces. Era el rey Nabucodonosor, era el hombre más poderoso de toda la tierra. Tenía gobiernos enteros, continentes a sus pies, pues el reino de Babilonia era el reino que predominaba en esa era. Así este rey era soberbio en su momento, llegó a aclamar su fortuna, su riqueza, su fama, su trayectoria a un esfuerzo únicamente personal. Pero si vamos a la escritura, el libro de Jeremías, por ejemplo, habla acerca de Nabucodonosor como su siervo le llama a Dios. Así que Nabucodonosor no quiso reconocer que todo lo que se le había dado en administración provenía del Dios Altísimo. Creyó que todos sus logros eran por mérito propio. Creyó que sus logros habían llegado por su esfuerzo, por el temor que él influía hacia otros reinos, por su ejército, por su capacidad de dirección, y se había olvidado del Dios Altísimo, quien le había llamado su siervo para cumplir los planes de Dios. El soberano aquí era Dios. El soberano es Dios, el que tiene el control sobre las cosas. Así que el corazón del rey Nabucodonosor estaba ensorbecido. Su soberbia le había nublado el pensamiento acerca de lo que Daniel le había explicado de su Dios, del Dios de Israel, de los milagros que él incluso había visto antes de Daniel 4. Su corazón estaba lleno de orgullo. Así que Dios lo llevó por un proceso en el cual al final de este proceso, en Daniel capítulo 4 y versículo 37, él reconoce al Dios soberano. Dice así el versículo: Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos son justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Así que este hombre poderoso, lleno de riqueza, reconocía al Dios de Israel, al Dios creador, al Dios soberano. Ojalá que todos los ricos, los poderosos y los soberbios de entre los mortales comprendieran esta gran verdad que Nabucodonosor llegó a entender después de un proceso que él tuvo que atravesar. ¿Qué podemos aprender de esta historia, mis queridos? ¿Qué podemos aprender? En primer lugar, que Dios utiliza a los creyentes comprometidos como Daniel y sus amigos para ser puente de personas incrédulas, personas poderosas que por su capacidad de desenvolverse en la vida,
por su capacidad de resolver cosas de forma tal que parecieran no necesitar nada más, pues el dinero paga y soluciona muchas cosas. Sin embargo, es de saber que incluso el dinero tiene sus límites con respecto a solucionar algunos problemas, por ejemplo, de índole de salud. No hay dinero que pueda comprar una cura por más que exista ese dinero en las arcas de una familia. Muchos han visto descansar a un familiar y no han podido solucionar eso. Muchos también en ese proceso de reconocer a Dios, aún teniendo muchas posesiones, se encuentran en un vacío existencial, pues el dinero no llegó a solucionar el problema del alma, el problema del corazón. El problema más bien se incrementó conforme las riquezas se fueron acumulando. Es muy importante, mis queridos hermanos, que todas las personas tenemos la misma necesidad espiritual, no importa si somos ricos o pobres. El que tiene poco, pues normalmente depende más de Dios, por su necesidad, su lucha constante por el pan diario. La persona que tiene dinero suele pues pensar que sus problemas están solucionados y se solventan por simplemente tener allí en su cuenta bancaria el dinero. Pero estas personas, mis queridos hermanos, en algún momento de su existencia también llegan a pensar sobre qué sucederá después de que fallezcan, pues nada se irán a llevar a la tumba. Ese, en primer lugar, podemos recalcar acá que todos podemos hacer canales para que otras personas, poderosos incrédulos, puedan llegar a conocer a Dios. También, en segundo lugar, Dios puede intervenir directamente en el proceso de testificación para alcanzar a los incrédulos poderosos. Es decir, Dios, por medio de su Santo Espíritu y sus enseñanzas de vida para muchas personas, puede impactar el corazón de un hombre o una mujer con grandes riquezas y de esa forma llevarlo al conocimiento de Dios, en un proceso en el cual estas personas se acercan en búsqueda de una solución espiritual para sus vidas y ahí pues la iglesia puede actuar. Dios también humilló a Nabucodonosor, es decir, propiamente el acto de Dios de humillar a Nabucodonosor por su orgullo y por su arrogancia es donde se refleja este actuar directo de Dios. También, aunque esta pues historia fue muy dramática, no profundizamos acerca en lo que vivió Nabucodonosor, viviendo pues como una bestia durante 7 años. Hay muchas otras maneras en que Dios puede alcanzar a estas personas. Nótese que no estamos hablando de la riqueza en sí, sino de la soberbia del corazón, como la que tenía Nabucodonosor al haberse olvidado de Dios. Entonces, este tipo de población, estos hombres y mujeres de gran opulencia en sus riquezas, que Dios desea enseñarles también que hay un Dios poderoso del cual deben de depender, es difícil muchas veces para la población común acercarse y dar un mensaje pues, de esperanza o directo. Así que creo yo también, como dice la cartilla, Dios tiene planes específicos, formas de trabajar puntuales para personas que su corazón puede estar también preparado por medio del Espíritu Santo para pues ser parte del reino de Dios y Dios va a hacer un trabajo especial para cada uno de ellos. Y aunque usted y yo podemos no ser parte de ese grupo de ricos y poderosos, también nuestro corazón puede sentirse autosuficiente y no reconocer a Dios en nuestro camino. Tengamos siempre la seguridad de que Dios está al control de todo y que también es soberano de su vida y de la mía. En el libro Los Hechos de los Apóstoles, página 342 y 343, Ellen White dice lo siguiente: Cristo murió por todos, independientemente de su origen, riqueza, etnia o estatus. Dios está alcanzando a poderosos del mundo no cristiano y esperan que vivan a la altura de la luz que tienen. En Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 1 al 19, encontramos la historia de Naamán. Naamán era un poderoso de Asiria. Naamán tenía la enfermedad de la lepra,
Y de esa forma fue a visitar al profeta de Dios para que esa lepra fuera sanada. Usted conoce la historia. Se fue a sumergir 7 veces al río Jordán. Después de allí, acto de fe, después de haber pues debatido un poco acerca del lugar y la cantidad de veces allí de sumergirse, pues obtuvo la sanidad. Naamán reconoce que Dios, el Dios de Israel, es ahora su Dios. Sin embargo, hizo unas declaraciones que vamos a analizarlas en este momento. En primer lugar, Naamán pidió llevar 2 mulas cargadas de la tierra de Israel hasta Siria. ¿Qué quiere decir esta afirmación? ¿Por qué Naamán quisiera llevar 2 mulas cargadas de tierra? Bueno, tenemos que entender que Naamán viene de creencias paganas, de adoración a dioses paganos. Aquí vemos cómo Naamán, en su creencia pagana, pensaba que llevando la tierra donde él había sido sanado hacia el lugar de su vivienda, así él entonces iba también poder llevar un poco de Dios a ese lugar. Le faltaba entender más acerca del Dios creador, del Dios omnipresente, el Dios invisible. Podemos entender que eso también puede suceder a una persona que apenas está conociendo de Dios y viene con algunas creencias y pues lo que necesita es paciencia, es que se instruya acerca de lo que Dios enseña. La segunda petición que hizo Naamán fue pedir permiso para inclinarse junto a su rey para luego pues que Dios le perdonara por hacer esto. Esta pareciera pues más preocupante porque estamos hablando de inclinarse a pues otro Dios, a seguir tal vez una costumbre, ya no vivirla, pero por un tema político, por un tema de que él tenía que volver a su tierra. Así que pues él iba a estar inmerso ahora con una creencia en su mente, en su corazón, pero en un entorno en el cual le era bastante difícil, o por decirlo así, imposible por su posición, practicar solo la adoración a Dios. Aquí vemos cómo el profeta en Segunda de Reyes capítulo 5, versículo 19, la respuesta que le dice es: ve en paz. Se fue pues y caminó como media legua de tierra. Termina el versículo. Como un poderoso de Siria, Naamán pues tenía deberes que cumplir, se suponían un reto para su nueva fe. No sabemos pues qué iba a decir el rey, él era un general, no sabemos qué posición iba a tener el rey acerca de esta nueva creencia de Naamán. Lo cierto es que el mismo Naamán pudo haber tenido muchas preguntas ahora que se iba a devolver al reino de Siria y pues cómo se iba a comportar ahora sabiendo que no solo él fue por una sanación ahora, sino que reconoció al Dios de Israel, de un pueblo enemigo, y pues esa costumbre iba en contra ahora de lo que en su nación ellos practicaban. Esto lo que nos enseña, mis queridos, es que cuando una persona acepta a Cristo, acepta el Evangelio, pues hay retos hacia adelante y debemos de ser en medida comprensivos, debemos de tener paciencia, de ir orientando, ir enseñando y no pensar que la persona va a tener toda esa información, la va a procesar y de pues un santiamén va a lograr lo que por años puede costarle a usted y a mí. Y muchas veces hemos crecido bajo esa costumbre y ellos vienen en otra costumbre. Entonces es un salto importante, es un cambio radical para muchas personas que tienen costumbres completamente diferentes, una visión de Dios diferente con respecto pues a imágenes, eh, santos, conceptos que la Biblia pues orienta claramente. Son romper paradigmas, son romper pues costumbres, y las personas, aquí en este caso Naamán, debía de hacer eso. Y él pensaba en esa forma ahora cómo iba a ser delante de su rey a la hora de inclinarse, casi lo hacían por pues un protocolo, una ceremonia, y él pues tenía que hacerlo. Se hubiera visto muy extraño no hacerlo. Entonces él pide permiso para poder inclinarse con el rey cuando eso vaya a suceder. Si no hubiese sido una falta enorme de respeto, piénselo usted, se inclina al rey y él se queda así,
pues no, creo yo que él tenía pensado en eso, un tema mucho social, político, pues sí, había un tema también religioso, pero su corazón estaba pensando en que realmente el Dios poderoso era el que él había conocido y no el que estaba allí, que posiblemente era una estatua, posiblemente era algo que entendía que nada había hecho por él más Dios. Y entonces esto tiene una enseñanza importante, mis queridos hermanos, acerca de la paciencia que debemos de tener nosotros a la hora de pues instruir a alguien que ha aceptado el evangelio. Naamán dejó su país impío, como un leproso, y ahora regresa como un hombre sanado y un discípulo del Dios creador. Entonces tampoco es que solo por él decirlo ya la gente le va a creer. Aunque su sanación es un milagro, pues él también tiene que llevar ese mensaje de una forma que sea certera y que también comprendan que ahora él sigue al Dios de Israel, y eso es un reto para Naamán. En Juan capítulo 3 del 1 al 12 encontramos la historia de un hombre que tenía gran influencia dentro del pueblo de Israel. Jesús mismo le llamó un maestro de Israel en Juan capítulo 3 y versículo 10. Quiere decir que era un hombre que tenía gran conocimiento de la letra, gran conocimiento del Pentateuco, y podía ser considerado un líder espiritual. Era principal entre los judíos, de gran influencia en el Sanedrín. Este hombre era poderoso y rico, y pues muchos consideraban estas señales también como parte de que Dios le había bendecido a él. Sin embargo, resulta que estas apariencias eran eso, apariencias superficiales, únicamente eso. En Juan capítulo 3, como lo hemos mencionado, esta historia se va desarrollando y muestra cómo Nicodemo, a pesar de esa influencia espiritual religiosa que podía tener sobre el pueblo, aún le hacía falta conocer de Cristo, aún le hacía falta ser pastoreado por el Maestro. Y aunque él buscaba resguardar las apariencias, en ese diálogo que tuvo con el Señor, en esa entrevista y esa pregunta eh, que le hace a Cristo, y pues al Cristo responder, es necesario que nazcas de nuevo. Y pues él responde como un hombre ya viejo puede ir al vientre de su madre y nacer de nuevo. Bueno, el que no nace del agua y del espíritu no podrá entrar en el reino de los cielos. Nicodemo le hacía falta entender eso. Podemos así ver que aunque él estaba resguardando las apariencias, él no quería demostrar que no sabía, sino que era ese líder importante como la gente le miraba. Él pues no quería confesar en cierta medida la historia, la necesidad que tenía de Cristo, la necesidad de una conversión espiritual real. Sin embargo, su corazón le había guiado a esa noche encontrarse con el Señor. Quiere decir que había una disposición al menos de buscar en Cristo, en Jesús, ese hombre que venía haciendo milagros y enseñando y exhortando a los mismos del Sanedrín al cual él pertenecía, pues sus palabras le habían impactado y quería conocer más acerca de este hombre. Le reconoció incluso que hacía milagros de parte de Dios, pero era algo más importante. Lo que Nicodemo necesitaba era nacer de nuevo. Juan capítulo 7 y versículo 43 y Juan capítulo 19, versículo 39 muestra cómo Nicodemo siempre, bueno, al inicio del conocer el ministerio de Cristo, él resguardaba que no le hicieran daño a Jesús, pues era importante conocer de que si él realmente era un profeta, no debían de hacerle daño. Y además, cuando ya Jesús había fallecido, dice el versículo 39, también Nicodemo, el que estaba antes, el que había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como de 100 libras. Quiere decir que Nicodemo se identificó a lo largo del ministerio de Cristo. En cierta medida iba conociendo acerca de Jesús, y aún así cuando él muere, él se presenta. Esto demuestra que Jesús había impactado positivamente la vida de Nicodemo, y Nicodemo estaba creyendo acerca del ministerio de Jesús por los milagros que le había hecho, por la conversación que le había tenido. Y después de que falleció, Nicodemo fue
también un hombre que influyó en la enseñanza de Cristo resucitado y fue de gran importancia para el ministerio del Señor. Jesús había tocado a Nicodemo, eh, él podía hacer alarde de su conocimiento y sabiduría, pero tenía gran necesidad del Salvador, como usted y como yo. Nosotros podemos conocer la palabra, pues de Génesis, del Apocalipsis, podemos saber muchos versículos, pero recordemos que la experiencia de la palabra es una experiencia personal con Cristo. Eso es lo que nos guía, conocer a Cristo. Cada versículo nos apunta al Mesías y eso es lo que Nicodemo le hacía falta. Conocía la escritura de tapa a tapa, como decimos, pero le hacía falta la experiencia con el Salvador y tuvo la oportunidad y la dicha de conocer a Cristo, hablar con Él y seguirle aún así en sus manifestaciones públicas mientras Cristo vivía, antes de ser crucificado. Él resguardaba mucho sus manifestaciones por pues, el entorno en que él se encontraba. Sin embargo, su mente estaba siendo transformada, estaba siendo tocada por el Salvador mismo. Porque entonces, mis queridos, nosotros debemos de tener cuidado con la trampa de pensar que no necesitamos a un Salvador, que nos es suficiente lo que conocemos en la letra. Eso le pasaba a Nicodemo. Él era un hombre importante, era un hombre reconocido, inclusive un líder religioso, pero eso eran, mis queridos, apariencias que Nicodemo no quería inclusive reconocer al principio delante de Cristo. Aunque nuestra iglesia, entendemos, predica la verdad presente, no debemos dejar de lado la certeza de que hay hijos e hijas de Dios en otras denominaciones que reflejan el carácter de Cristo, que viven conforme a la luz que se les ha dado, y nosotros debemos de llevar también con el carácter de Cristo esta pues luz que muchos necesitan y que pues pueden ser también líderes espirituales. Piense usted que un pastor aquí dentro de nuestra organización, él también necesita ser pastoreado por el maestro, él también necesita recibir fortaleza espiritual, pues ¿quién pastorea a un pastor, no? Es necesario que inclusive nuestros líderes que han tenido formación académica, teológica, que pastorean a otras personas, se acerquen al pastor de los pastores para que reciban ese apoyo espiritual suficiente para seguir adelante en la obra a la cual pues han sido llamados. Creemos que el Señor tiene su iglesia por todo el mundo, en denominaciones hay hijos e hijas de Dios. Por eso Nicodemo es un ejemplo de una persona importante, no necesariamente en el enfoque, como mencionamos anteriormente, de grandes riquezas o demás, sino una persona importante, una persona influyente. ¿Cuántas personas no aceptan la existencia de Dios y de Jesucristo? Quizá por pues, un concepto meramente académico, una imagen que deben de proyectar académicamente. Al aceptar eso, pues alguna rama de la educación ve eso como una inferioridad intelectual, cuando el mejor conocimiento del ser humano es el conocimiento de Cristo. Allí se encierra pues todas las ciencias, la esencia, el amor mismo en la figura de Cristo, la humildad, aún conociendo más que los demás, se acercaba a las personas humildes y enseñaba con parábolas para que entendieran ese mensaje por medio de las figuras de la naturaleza. Así pues, Nicodemo, aún así siendo un letrado, Cristo lo lleva a una síntesis allí puntual: es necesario nacer de nuevo. Esa afirmación confrontó grandemente el intelecto de Nicodemo. Él creía haberlo sabido todo hasta el momento para más bien enseñar a otros, y aquí Cristo le enseñó pues algo básico dentro del crecimiento espiritual, como es primero nacer de nuevo. El conocimiento que usted y yo tenemos no es suficiente para salvarnos. Siempre hemos de depender de Cristo, del Mesías, del Salvador. Que nuestro conocimiento no refleje más bien un orgullo, una superioridad sobre las demás personas, pues Cristo vino a servir y no a ser servido.
y pudo haber hablado elocuencias grandes frente a los fariseos para pues humillarles o dejarlos en mal ante el pueblo. En realidad, Cristo quería salvarles también a los fariseos. Muchas veces pensamos que ellos pues eran ya punto aparte, no debían ser salvos por sus posturas y su enfrentamiento con Cristo, pero Cristo también quería que ellos pues le aceptaran, que fueran parte del reino de Dios, el que él predicaba, no el que ellos enseñaban. Y Cristo pues tuvo misericordia y quería que todos llegaran al arrepentimiento, inclusive los fariseos. Bueno, dentro de ellos estaba Nicodemo. Así que Nicodemo fue alcanzado por el poder solo porque su corazón se dispuso a escuchar al Mesías. De no haber sido así, pues iba a ser uno más de aquellos hombres letrados, doctores en la ley, maestros, príncipes, principales también, como fuera mencionado Nicodemo, pero no tenían la salvación o no conocían a Cristo, no tenían una relación personal con Cristo. ¿Cuántas almas se perderán? Menciona la cartilla, la lección, que tenían conocimiento más que suficiente para salvarse. Es decir, ¿cuántas personas tienen el conocimiento hoy, pero no alcanzarán la salvación porque no tuvieron esta experiencia que tuvo Nicodemo y la sumisión de aceptar al final de esta historia la necesidad de nacer de nuevo realmente y crecer en el Espíritu acompañado de Cristo? Inclusive los que predicamos el mensaje de los tres ángeles, un mensaje poderoso, grande conocimiento para el pueblo, pero no olvidemos la experiencia personal con Cristo y el camino a la santidad que hemos de llevar. En Mateo capítulo 19, versículos 16 al 22, encontramos la historia de un hombre que tenía mucho dinero. No solo tenía mucho dinero, sino que era un hombre joven, así que podía hacer uso de ese dinero en su juventud y en los años postreros. Y él tuvo también un encuentro personal con Jesús, un diálogo que tuvieron los dos. Y después de este diálogo, Jesús le hace una invitación: vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres. El joven, al reflexionar sobre eso, dice la palabra que se fue triste. Su corazón encontró una barrera para esa invitación que hizo Jesús. Después, en el versículo 24, Jesús mismo dijo: de cierto os digo, o les repito, que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Pues resulta que sí es posible pasar un camello por el ojo de una aguja. Lo que sucede es que nosotros pensamos en la aguja para tejer. Pues no. Antes había unas pequeñas compuertas, las cuales se les llamaba el ojo de una aguja. Por allí no podía pasar un camello con su carga, con su tamaño, pues eran compuertas pequeñitas. Mire aquí en la pantalla de la compuerta que yo le estoy hablando, y ahí está un camello. Para que ese camello pudiera pasar a través del ojo de esa aguja, tenía que primero quitarse la carga que llevaba, tenía que doblar sus rodillas y de forma pues bastante ajustada ir atravesando por en medio de esa puerta pequeña, pero sí era posible. Ahora note lo que debía hacer: tenía que quitarse todo eso que traía encima, posiblemente la carga de los viajeros, que pues era empacada en varios bultos. Eso pues iba completamente a imposibilitar a que ese camello pasara, y también tenía que doblarse, es decir, tenía que hacer dos cosas: tenía que dejar todas sus posesiones afuera y también tenía que hacerse pequeñito. Bueno, ese mismo ejercicio que Cristo está utilizando con la aguja, el ojo de la aguja y el camello, es lo que tenía que hacer un rico. El rico, el que tiene muchas posesiones, tiene que tener claro hacia dónde va, y tiene que tener claro lo que debe de desprenderse para seguir adelante. El que esas posesiones no lo aten a este mundo, a este momento en el tiempo que le ha sido otorgado, que nos ha sido otorgado, porque piense que si hubiese habido un problema allí externo a esa puerta, una invasión de un ejército enemigo, el camello, si no hacía eso, iba a morir allí, iba a ser parte de lo que se iban a llevar. Entonces tenía que definitivamente quitarse la carga que estaba allí y pues
doblarse, hacerse pequeñito para poder atravesar ese lugar y estar a salvo. Es el mismo ejercicio. Por eso es que pareciera imposible cuando pensamos que es una aguja que usamos para tejer y ahí el hilo, pues no, jamás. El único que puede pasar ahí es el hilo. Bueno, bajo este otro ejercicio podemos entender que sí es posible, pero hay que desprenderse de todo y hacernos pequeñitos ante Dios para que pues podamos lograr, para que logremos entrar por esa puerta estrecha. Y no es por casualidad que Cristo, como Rey, dice, lo que hagáis a esto uno de mis hermanos más pequeños, es como si me lo hicieras a mí. Es decir, eso de hacerse pequeñito, como esta figura del camello para poder entrar en esa puerta estrecha, ya el que es manso de corazón, el que está sufriendo, el que depende 100% de Dios, se le considera un pequeñito, un hermano pequeñito le llama a Jesús. Bueno, así también el rico, que pareciera pues estar en una mejor posición, no depender, más bien dependen muchos de él. Bueno, esa dependencia es también hacerse chiquitito ahora para con Dios y entonces también poder entrar en la puertita pequeñita junto con los hermanos más pequeños. A diferencia del joven rico, tenemos la historia de Zaqueo. Zaqueo no era un hombre tan respetado como el joven rico, pero sí tenía solvencia económica respecto al trabajo que él desempeñaba. Jesús hizo un llamado diferente a ambos hombres. Al joven rico le dijo, vende todo lo que tiene, dáselo a los pobres y sígueme. Y a Zaqueo le dijo, baja de allí que yo a tu casa voy esta noche. Fueron dos llamados diferentes. Jesús conocía el corazón de ambos. Sabía que el obstáculo importante para el joven rico seguir a Jesús era pues el amor al dinero. Sin embargo, la actitud de Zaqueo posterior a que Cristo va a su casa es devolverle todo lo que le ha quitado a las personas en caso de que así hubiese sido. Quiere decir que Zaqueo, aunque tenía ese trabajo y aunque tenía pues sí, una solvencia económica, al seguir a Cristo él entendía que tenía que desprenderse de lo que había conseguido, cosa que el joven rico no quería hacer. Por eso aquí hubo una diferencia en el llamado, pues Cristo conocía el corazón de ambos. Y de allí este versículo importante en Lucas 12:34, donde dice, porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Jesús conocía el corazón de ambos, de Zaqueo y del joven rico. Por eso las invitaciones fueron diferentes y la reacción de ellos también fue diferente. Que nuestro tesoro, mis queridos hermanos, esté en el cielo para que nuestro corazón esté en las cosas celestiales también. Jesús fue un hombre que tenía la capacidad de hacerse amigo de la gente, pobres, ricos, poderosos. Muchos le aceptaron, pero también otros le despreciaron. Quienes le aceptaron, hombres influyentes como Nicodemo, uno de los principales de Israel. También tenemos el nombre de José de Arimatea. Vamos a leer Mateo capítulo 27 y versículo 57. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, José de Arimatea, que también había sido, muy importante, escuche, discípulo de Jesús. Un hombre rico de Arimatea, de otra zona donde estaba Jesús, le había seguido, un discípulo de Jesús, y este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Vean, hermanos, qué interesante esto. José de Arimatea era un hombre adinerado, era un hombre rico, como dice aquí, también era discípulo de Jesús. Creo yo que la posición de José de Arimatea influyó para que Pilato le entregara el cuerpo de Jesús. Este hombre no lo conocíamos antes, no sabíamos nada de él en ningún evangelio. Hasta este momento entran en escena, y vaya qué escena, reclamando, pidiendo el cuerpo de Jesús para llevárselo. Pilato accede y creo yo que, como les menciono, la posición de José de Arimatea pues permite ser parte del cumplimiento de la profecía y poder llevarse a Cristo a sepultarlo. Muchos poderosos, hombres sinceros, tienen recursos importantes terrenalmente hablando, pero que también estarían dispuestos a ser parte de la obra
si hasta allí pudiera llegar un mensaje. Por eso es importante no descartar las personas también que tienen una posición social importante, no solamente, por supuesto, considerar los más necesitados, de los cuales ya hemos hablado. Dios quiere también alcanzar a hombres y mujeres que son influyentes en la sociedad, que pueden aportar también al ministerio, como este hombre, José de Arimatea. Por eso, mis queridos hermanos, todos somos parte importante del mensaje, todos tenemos una parte que realizar, todos podemos ser parte de la iglesia y podemos contribuir. Así que es muy importante aceptar también el desafío de este día, el último día jueves. Añadamos a nuestra lista de oración a alguien que esté en una posición de poder, una posición que sea influyente, que no sea creyente y que también sea alguien con quien podríamos entablar un contacto entre pues un momento que se pueda disponer. Muy bien, hemos llegado al final de esta lección. Vamos a despedir con una oración. Señor, te damos muchas gracias porque nos das esta oportunidad de aprender más de tu palabra y de lo que quieres para todas las personas, ya que no haces acepción de personas. Gracias por escucharnos. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, nos vemos la próxima semana, si Dios así lo permite.